Mis lecturas esta mañana, ya sabéis, si no me dan un tema, pues hago una serie de reflexiones en base a lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo. Vamos a empezar con Números 19. Yo como veis, estoy leyendo de la versión La Palabra. Y aquí vamos a ir de a cachos, del 4 al 6, luego del 10 al 16 y después del 24 al 29. Entonces, del número 19, empezando del 4 al 6. No, números 11, perdón. Ya decía yo, eso no puede ser. Números 11. Empezamos bien. Números 11. Sí, del 4 al 6. La gente extraña que se había mezclado con los israelitas sintió ansia de comer y los propios israelitas lloraban diciendo: ¿quién nos proporcionará carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Así como de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestras gargantas están secas, pues solo disponemos de este maná. Y ahora del 10 al 16. Moisés oyó como los componentes de las distintas familias del pueblo se lamentaban, cada uno a la puerta de su tienda. Esto provocó el estallido de la cólera del Señor, cosa que disgustó mucho a Moisés, hasta el punto de decir al Señor: ¿por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿Por qué me has retirado tu favor y has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Acaso engendré yo a este pueblo o lo di a luz para que me digas: llévalo en tu regazo, como hace la nodriza con el niño de pecho, a la tierra que prometiste con juramento a sus antepasados? Porque ¿dónde conseguiré carne para dar de comer a todo este pueblo? Danos carne para comer. Perdón, y es que vienen a mí con lamentos y me exigen: danos carne para comer. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo porque es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, prefiero que me mates. Pero si aún gozo de tu favor, no prolongues, por favor, mi desventura. El Señor contestó a Moisés: reúne 70 hombres de los principales de Israel, de los que tengas constancia que son líderes y maestros del pueblo. Tráelos a la entrada de la tienda del encuentro y ponlos junto a ti. Y ahora del 24 al 29. Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los hizo situarse alrededor de la tienda. Acto seguido el Señor descendió en la nube y le habló. Tomó luego parte del espíritu que poseía Moisés y se lo infundió a los 70 ancianos. Y cuando el espíritu entró en ellos, se pusieron a hablar como profetas. Cosa que no volvió a repetirse. Dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, que habían permanecido en el campamento, se vieron también invadidos por el Espíritu. Estaban entre los elegidos, pero no habían acudido a la tienda, a pesar de lo cual comenzaron a hablar como profetas en el campamento. Un joven corrió y dio aviso a Moisés diciendo: Eldad y Medad están actuando como profetas en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés desde su juventud, intervino diciendo: Señor mío Moisés, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y el Señor les infundiera su espíritu. Hasta ahí la lectura de Números. Ahora vamos al Salmo 19, esto sí que era el 19, el Salmo 19. Y vamos a leer del 7 al 14, que por cierto en esta versión es del 8 al 15, no sé por qué. La ley del Señor es perfecta, reconforta al ser humano. El mandato del Señor es firme,
es sencillo, al sencillo lo hace sabio. Los decretos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es nítido, llena los ojos de luz. Venerar al Señor comunica santidad, es algo que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos ellos son justos. Son más cautivadores que el oro, más que abundante oro fino, más dulces que la miel virgen del panal. Tu siervo está atento a ellos, grande es el premio si se respetan, pero ¿quién conoce sus propios errores? Perdóname los que ignoro, libra a tu siervo de la arrogancia, que no me domine, y entonces seré íntegro, inocente de un gran pecado. Que te sean gratas mis palabras y te deleiten mis pensamientos, Señor, mi fortaleza, mi Redentor. Y ahora hacemos un salto al Nuevo Testamento, a las epístolas, y vamos a Santiago. Y en Santiago vamos a leer el capítulo 5, del 13 al 20. Si lo encuentro. Santiago 5, del 13 al 20. ¿Sufre alguno de vosotros? Que ore. ¿Está gozoso? Que alabe al Señor. ¿Ha caído enfermo? Que mande llamar a los presbíteros de la iglesia para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor y hagan oración por él. La oración hecha con fe sanará al enfermo. El Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que haya cometido. Reconoced pues mutuamente vuestros pecados y orad unos por otros. Así sanaréis, ya que es muy poderosa la oración perseverante del justo. Ahí tenéis a Elías, un ser humano como nosotros, oró fervientemente para que no lloviese y durante 3 años y 6 meses no cayó una gota de agua sobre la tierra. Luego volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Creo que era hasta ahí. No, hasta el 20. Hermanos míos, si uno de vosotros se aleja de la verdad y otro lo vuelve al buen camino, sabed que aquel que convierte de su extravío a un pecador, lo salvará de la muerte y alcanzará el perdón para un sinfín de pecados. Y por último el Evangelio, Marcos 9. Marcos 9. Del 38 al 50. Juan le dijo, se entiende que a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de los nuestros. Jesús contestó, no se lo prohibáis, porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y al mismo tiempo hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías, os aseguro que no quedará sin recompensa. A quien sea causa de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. Si tu mano va a ser causa de que caigas en pecado, córtatela. Porque más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus 2 manos ir a parar a la gehenna, al fuego que nunca se apaga, donde el gusano que los roe no muere y el fuego no se extingue. Y si tu pie va a ser causa de que caigas en pecado, córtatelo, porque más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus 2 pies ser arrojado a la gehenna, donde el gusano que los roe no muere y el fuego no se extingue. Y si tu ojo va a ser causa de que caigas en pecado, arrójalo lejos de ti, porque más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que con tus 2 ojos ser arrojado a la gehenna, donde el gusano que los roe no muere y el fuego no se extingue. Todo ha de ser salado al fuego. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz unos
con otros. Bueno, y diréis, ¿y a dónde va a ir a parar este señor con todas estas lecturas tan diferentes? Pues veamos a ver dónde vamos a parar, si os parece. Aunque ya os haya adelantado que tiene que ver un buen ejemplo de lo que os quiero compartir, es lo que hemos visto aquí con estas dos chicas tan majas que han compartido. Nuestra primera lectura, entonces, la de Números, abre con las quejas del pueblo de Israel en el desierto. Habiendo conseguido huir de Egipto, viven ahora, sin embargo, en la extrema precariedad que conoce cualquier emigrante sin papeles que tiene que cruzar 1000 kilómetros de territorio hostil para llegar al país donde esperan empezar una vida nueva. Esa es la situación en la que se encuentran. La travesía es difícil y descubren que los víveres son deficientes. Es verdad que comen una especie de miga de pan que va apareciendo cada mañana de puro milagro. El primer día que lo probaron, les encantó. Les pareció maravilloso. Cantaron todo el día las alabanzas del Señor. Pero al cabo de un tiempo de comer siempre lo mismo, un día sí y otro también, cualquiera se cansa. Yo no sé vosotros, pero yo me pongo perfectamente en la piel de los israelitas con sus quejas. Yo no sé cuánto tiempo aguantaría con un régimen de alimentación así. Yo también empezaría a soñar con cebollas y ajos y calabazas y pepinos y especialmente con carne. Cualquier carne, aunque sea esa carne de guisar que solamente se queda tierno al cabo de 2 horas de cocción. En cualquier caso, el relato bíblico no comparte mi simpatía por las quejas del pueblo, sino describe lo que considera la justa reacción de ira y despecho de Moisés y del propio Dios ante lo que consideran el colmo de ingratitud. En unos versículos que nos hemos saltado, Dios promete atender a la petición de comer carne. Pero nuestra lectura para hoy deja de lado esta cuestión para centrarse en la situación psicológica en que estas protestas han dejado a su profeta, Moisés. Dios decide que este es un buen momento para una reestructuración de cómo funciona el liderazgo en su pueblo escogido. Moisés está hundido ante la manifestación popular, porque como es el único profeta del Señor, viene a ser él también la persona donde van a parar todas las reclamaciones. Para él son todas las responsabilidades, todas las quejas, todas las decisiones. Es él el blanco de las manifestaciones, es de él la caricatura que aparece en las pancartas, es su nombre el que corean para rimarlo con alguna ocurrencia insultante. Y la solución que ofrece Dios es repartir el don de profecía generosamente entre el pueblo. Cuando dos personas que no se habían presentado entre los que tenían que recibir esta repartición, también se ponen a profetizar, Moisés expresa la belleza y la liberación para él que supone que este don de profecía esté ampliamente repartido. Ojalá todo el mundo profetizara, comenta Moisés, aliviado de que ahora Dios guía por medio de otros siervos que no solamente por medio suyo. Quiero decir claramente
que cualquier grupo religioso donde solamente hay un único portavoz divino es por su propia naturaleza sectario. Cuando hay una sola persona que hace de portavoz de Dios, esa persona será naturalmente el objeto de todas las quejas cuando algo salga mal. Igual que Moisés, ese líder único, sintiéndose cuestionado, se pondrá a la defensiva. En el mejor de los casos, deseará como Moisés morirse. Pero lo más habitual es que ese líder único, cuando es cuestionado, apriete las tuercas, insista en la obediencia, insista cada vez más en su condición privilegiada de portavoz de Dios. Y el final es siempre el mismo. Una secta donde la gente vive con miedo, manipulada, temerosa de castigos divinos por desobedecer a su portavoz autorizado en la tierra, el gran profeta, el único profeta. Los seres humanos somos como somos. Nunca nos daremos por satisfechos, siempre encontraremos de qué quejarnos. Como esto es así, Dios, en su infinita sabiduría, reparte generosamente entre el pueblo cristiano dones espirituales, habla con todo aquel que le escucha. Dios distribuye responsabilidades y así consigue que las personas que Él pone en el papel de liderazgo puedan servir con ilusión y de buena voluntad. Que no dominados por sus propias frustraciones, no resentidos porque no reciben el reconocimiento que creen merecer, no motivados por sus sentimientos heridos, no sintiendo que tienen que defender su valía personal como profetas divinos. Ojalá todo el mundo profetizara. Esa, queridos hermanos, queridas hermanas, esa es la receta perfecta para no derivar en secta peligrosa. Que todo el mundo escuche personalmente al Señor y declare con su boca lo que Dios le muestra. Pasemos ahora al Salmo 19, que siempre ha sido uno de los favoritos de todo el mundo. En una traducción un poquito diferente, este salmo lo cantamos. La ley del Señor es perfecta. Es un salmo que alaba la grandeza, la belleza, la justicia y la sabiduría de las palabras de Dios. En otra ocasión, no me importaría volver a este salmo para predicar cada una de sus frases, que son todas ellas como piedras preciosas que adornan una corona. Ahora, sin embargo, solo quiero comentar dos cosillas sobre este salmo. Primero, aunque el salmo sin duda se cantaba y recitaba de memoria en la antigüedad, a nosotros nos ha llegado dentro del texto de la Biblia. Y con la Biblia tenemos otra vez el tipo de garantía contra el degenerar en secta peligrosa que hubo en cuanto Dios empezó a repartir entre el pueblo el don de la profecía. En la Biblia no hay una única voz que habla como portavoz en exclusividad de la deidad. La Biblia es el producto de multitud incontable de personas que cada cual en su generación se esforzaron por comprender la vida a la luz del conocimiento de Dios. Vivieron en todo tipo de situaciones, desde las victorias más milagrosas hasta las derrotas más desastrosas. Conocieron la elección y la bendición de Dios, pero también pasaron por desastres nacionales donde la única conclusión posible, que es además lo que sus propios profetas les estaban diciendo, era que Dios los había abandonado por sus pecados. Vivieron momentos de alegría personal, en familia y en pareja humana, pero también la desolación de perder sus hijos por enfermedad,
perder sus seres queridos en la guerra, vivir en sus cuerpos las violaciones sexuales que sufren siempre los esclavos y las gentes derrotadas en la guerra. Y después, la consolación inefable, el consuelo inesperado que supera toda lógica de sentirse recogidos entre los brazos maternales de un Dios que, aunque pareció abandonarlos, nunca los pudo rechazar del todo. Esos momentos cuando las lágrimas de desdicha y de dolor se mezclan con lágrimas de consolación. Porque sabes que a pesar de todo hay quien te ama. Y sabes que el universo entero y el mismísimo Creador lloran contigo y se compadecen de tu dolor. En esa multitud de situaciones y sentimientos vivieron y meditaron y escribieron los que nos han legado la Biblia. Y el resultado es tanto más seguro que las palabras de un profeta solitario. Tanto más fiable que la voz de una única persona que nos habla desde arriba con una presunta autoridad que solamente él ha recibido de parte de Dios. Sí, la Biblia, precisamente por la multitud de voces con que nos habla, tiene capacidad sobrada para instruirnos sobre la vida en relación con Dios y con el prójimo. Y la segunda cosa que quiero comentar sobre este salmo es sus últimos 3 versículos que nos hablan de humildad y un justo reconocimiento de nuestras limitaciones. Si cualquiera de nosotros puede conocer a Dios, si cualquiera de nosotros puede oír su voz y declarar con fe lo que hemos oído, entonces que Dios nos guarde a todos y a cada uno de la arrogancia y la testarudez. Que Dios nos guarde de ignorar nuestras propias limitaciones y nuestros propios pecados. Al contrario, que todo pensamiento de nuestra mente y toda meditación del corazón sea grato delante del Señor nuestro Dios. Llegamos así a nuestra lectura del apóstol Santiago. A la luz de lo que venimos viendo hasta aquí en nuestras lecturas del Antiguo Testamento y de los Salmos, voy a centrarme en un solo aspecto de esta lectura, que es destacar una vez más el ministerio compartido en lugar del líder monárquico y solitario. Reconozco que si nuestra iglesia local tuviera otro tipo de ministerio que el que tenemos, seguramente no me sentiría igual de libre para expresar mi convencimiento de que la pluralidad de ministerio es el ideal bíblico y, por supuesto, el ideal del propio Nuevo Testamento. Considero que nuestro pastor y nuestros ancianos nos brindan un ejemplo excelente de ministerio compartido, donde tenemos además cabida muchos otros como este servidor. Para empezar, volviendo a la carta de Santiago, cualquier creyente cristiano que esté pasando por una situación difícil puede clamar él mismo, ella misma, al Señor. No depende de que venga a ministrar a nuestra iglesia algún superministro. No tiene que esperar hasta que el pastor o algún profeta o superdotado espiritual tenga oportunidad de orar por él o ella. Somos todos hijos e hijas de Dios. Dios nos escucha a todos. Y lo mismo sucede cuando nos hallamos en momentos de felicidad, satisfacción, bienestar. Nosotros mismos somos ¿quién? Para elevar al Señor nuestros cánticos de alabanza y de gratitud. No hace falta encargar que se cante el corito tal o cual en la próxima reunión. Nosotros mismos, mal que bien y aunque sea desafinando, podemos estarlo tarareando todo el día. Pero también, claro que sí, habrá situaciones donde querremos que otros oren por nosotros.
Y cuando esto sucede, Santiago anima aquí a que invitemos a más que uno. Él menciona a los ancianos, que tal vez eran lo socialmente correcto en aquellos tiempos. Pero estoy seguro de que ni Santiago ni tampoco el propio Dios, por supuesto, objetarían que reunamos a todos los hermanos y hermanas que nos inspiran cierta confianza para pedirles que oren por nuestra salud. Y me parece importante, por otra parte, que en las reuniones de intercesión y oración que convocamos, haya lugar, como dice aquí Santiago, haya lugar para confesarnos los pecados unos a otros. Y aquí me temo a veces que las asociaciones seculares de 12 pasos, como Alcohólicos Anónimos y otras por el estilo, nos llevan a la delantera. Si hay algo que ellos han aprendido que es terapéutico y que abre las puertas a recobrar la salud y volver a empezar, es admitirnos unos a otros nuestras imperfecciones y debilidades. ¡Qué vergüenza! Han tomado un principio bíblico que los cristianos ya habíamos dejado de practicar y han descubierto así, fuera de la iglesia, el poder de las confesiones mutuas. Han descubierto que si nos confesamos unos a otros nuestros defectos y nuestras luchas, hay en ello poder para sanar nuestras dolencias del alma, poder para brindarnos una oportunidad de volver a empezar. Dicho lo cual, la idea principal que quiero dejar con vosotros a raíz de este párrafo de Santiago es que aquí también vemos cómo es en la multitud de los dones, en la diversidad y pluralidad de la iglesia, que hallamos seguridad y que hay poder espiritual. Acabamos por último con este pasaje del Evangelio donde Jesús empieza aceptando de buena gana que otros, aparte del círculo de sus íntimos, estén también usando su nombre para hacer milagros. Este discurso de Jesús contiene unas palabras muy duras que hablan de destrucción y fuego que nunca se acaba. Entonces, antes de venir a lo que me parece más importante enfatizar de esta lectura, quiero primero dar una explicación que me parece oportuna sobre esto de ser echado a los fuegos de la gehenna, que pone en la traducción la palabra que he leído, o el infierno, que es lo que ponen otras traducciones como Reina Valera. Los que sois lectores asiduos del Mensajero ya conocéis mi explicación de lo que era la gehenna, pero no me importa explicarlo aquí otra vez para vosotros. Gehenna era una transliteración del griego de Gehinom, transliteración al griego de Gehinom en el hebreo, que viene a ser el valle de Hinom. El valle de Hinom estaba a las afueras de Jerusalén y en tiempos de Jesús hacía de vertedero para los residuos de la ciudad. Allí, para compactar los desperdicios que se iban acumulando y también para impedir la infestación de alimañas, solían mantener siempre encendido un fuego que poco a poco consumía lo que se iba tirando. Jesús defiende encendidamente los derechos de cualquiera de los individuos de poca importancia social que, sin embargo, o tal vez por eso mismo, por su falta de importancia social, creen en Él. Sería preferible morir, dice Jesús, o sufrir amputaciones en el cuerpo, que hacer tropezar a estas personas sencillas que le siguen. Los que impiden ese desarrollo espiritual de los creyentes tienen el mismo valor, considera Jesús, que cualquier basura que se eche en el vertedero municipal de Jerusalén, el valle de Hinom. Esto es lo que vienen a ser como personas, basuras que se tira para quemar. Entonces, dejando de lado esta cuestión, quiero volver a la
extraordinaria situación de que algunos de los discípulos de Jesús consideraban correcto prohibir que otras personas ajenas al círculo de los íntimos de Jesús hicieran milagros en el nombre de Jesús. Es la actitud contraria a la de Moisés. Moisés había exclamado: ojalá todo el mundo profetizara. Pero estos discípulos dicen: no puede ser. Si no encuadran dentro de la jerarquía de la iglesia, si no los podemos controlar desde la autoridad, entonces no pueden actuar. Dios mío, qué cortos de visión y de entendimiento. Esto, por cierto, es todo un tópico en los evangelios. Los autores de los evangelios utilizan frecuentemente la presunta torpeza de los discípulos como punto de entrada para dar las explicaciones y enseñanzas que creen oportunas. En este caso, la enseñanza versa sobre el hecho de que quien no está en contra de Jesús está a su favor. Esto es muy diferente de la actitud de algunos líderes de la religión que consideran que quien no está conmigo y sujeto al control y la autoridad de los que hemos llegado al poder son nuestros enemigos y es necesario oponernos vigorosamente a su actividad. Pues no. Jesús considera que quien no se opone activamente a su persona y a lo que Él está haciendo para mejorar las vidas de las personas, quien no se opone activamente, hay que considerarlo un aliado, alguien que por lo menos en potencia está dispuesto a ponerse de su parte. Y desde luego, si en su nombre están haciendo la clase de milagros que traen salud y bienestar y mejoran la vida, lo que hay que hacer es estimularlos a que sigan así. No es difícil entonces ver la conexión de este episodio en el Evangelio con lo que veíamos viendo en Moisés y en el Salmo y en la carta de Santiago. Dios promueve la pluralidad y diversidad de ministerios y actividades en la iglesia. Dios promueve que haya muchas voces, cada una con su propia perspectiva y opinión, su propia manera de entender la verdad, para que entre todos, sumando en lugar de restar, el pueblo de Dios sea fortalecido en fe y gracia, en verdad y buenas obras para beneficio del prójimo. Repasando entonces el territorio que hemos recorrido esta mañana, de la lectura de Números en el Antiguo Testamento, recogíamos la idea de que no es sano que haya un único profeta, porque eso siempre deriva en una secta donde el pueblo está sometido a las necesidades de reafirmación personal de ese profeta. Ojalá todo el mundo profetizara. A raíz de la lectura del Salmo, con sus alabanzas de la instrucción divina, nos hicimos la reflexión de que la Biblia nos llega en multitud de voces que a lo largo de siglos enteros fueron añadiendo cada uno su propia visión de lo que es vivir con Dios y en armonía con el prójimo. También hemos visto la necesidad de rehuir el orgullo. Hace falta conocer nuestras limitaciones. En la epístola de Santiago hemos visto la recomendación de que ante la necesidad, bueno es reunir un grupo de hermanos y hermanas para recibir de todos ellos las oraciones y la bendición de Dios. Mucho mejor que acudir a algún superhombre espiritual. Y que en esas reuniones no falte el confesarnos unos a otros nuestra debilidad y nuestras luchas, que en ello hay poder restaurador. Y por último, en el Evangelio de Marcos hemos visto
que Jesús considera aliados naturales a todos los que no se definen como sus enemigos. Desde luego, fuera de las estructuras autorizadas y reconocidas, Dios también sigue activo y tiene personas capaces de interceder delante de Dios y ser escuchados. Nuestro Dios no es nuestro en exclusiva. Es el Dios de toda la humanidad. Y si hubiera que dejar todo esto en una idea única, sería esta. Atención. Ojalá todo el mundo profetizara. Tú tienes la responsabilidad, querido hermano, querida hermana. Tú tienes la responsabilidad de escuchar atentamente la voz de Dios, de pronunciar palabras de ánimo y exhortación y estímulo para los demás. Tienes el privilegio y el deber de participar activamente en nuestras reuniones. Ojalá todo el mundo levante la voz en oraciones. Ojalá todo el mundo se sienta inspirado a leer algún texto bíblico en la reunión o declarar un pensamiento que le arde en el corazón. Pueblo de Dios, seamos conocidos como un pueblo de profetas del Señor viviente. Quiero invitaros a poneros de pie.